Meses atrás quiso hundirme, desprestigiarme con una lista de mentiras, las cuales he demostrado con pruebas que solo son eso, mentiras. Lo hizo con todo el dolo, a semanas de la muerte de Daniel y sin importarle la tragedia que estábamos viviendo. Esta vez no va a ser igual. Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia. Debería contestarle como se merece, pero no lo haré porque claramente tenemos una educación muy diferente. Pero sí considero importante aclarar algunos puntos. La señora Patricia Chapoy, una vez más, tuvo la irresponsabilidad, como muchas veces sabemos que lo ha hecho, de hacer declaraciones en mi contra y en contra de mi familia. Entre ellas, de asegurar que yo saqué la casa de mi hermano Daniel el día que murió. Señora, ya basta. La gente no es tonta y se da cuenta perfectamente de sus intenciones. O tiene algo personal en contra mía, o como dicen los medios y el mismo público, o está buscando conflicto para mantener a flote su programa que claramente se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel. Ya todos sabemos, y porque usted lo ha dejado ver, que ha ido perdiendo su objetividad, manejándose con infamias, información manipulada y lanzando agresiones a diferentes figuras del espectáculo solo porque no le caen bien. Como ha sido mi caso, por ejemplo. Ahora entiendo que yo nunca fui de su agrado, pero esta calumnia con la cual ha querido hundirme ya fue desmentida con pruebas, e incluso de la fiscalía. Ahora bien, si a usted le consta que faltan cosas en casa de mi hermano, le recomiendo que le pregunte a la persona que cambió las chapas, que es la única persona que tiene acceso y que ya hace uso de todas las propiedades y pertenencias de Daniel. ¿Sabía usted que este tema ya se había aclarado con Cristina? ¿E incluso hubieron disculpas de ambas partes por los malentendidos? No, señora. La malévola es usted, que señala, que calumnia, que difama y busca acabar con la carrera de quien no sea de su agrado o de quien no se le tienda a sus pies. Malévolo es incluirse en una discusión familiar en la que claramente no tiene conocimiento y en la que usted pues no tiene nada que ver. Atacarme con saña, con rabia, aun cuando yo no le hice nada y siempre me dirigí hacia usted con respeto. Eso es ser malévolo. Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano. Información que usted creía era de Ventaneando. Y por lo cual me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó. Claro que hablé con los medios, claro que pacté con ellos, claro, consensuado con Daniel, para que nos dejaran respirar ante la tragedia que estábamos viviendo como familia. Sé que usted me odió por ello, porque vi por mi familia y no por sus intereses, por su rating, que tanto le preocupa. Que por cierto, me acusó de andar en tour de medios, repartiendo en otros programas el rating que usted creía le pertenecía. ¿Malévolo? Es herir a la familia de uno de sus más leales colaboradores, solo porque le dijeron cosas que usted decidió creer. No necesitamos de su cariño, pero con tantos años de carrera, al menos tenga profesionalismo. Si te dicen algo, preguntamos a la contraparte. Y usted nunca me dio ese beneficio. Usted tomó partido y me acusó sin fundamento, sin ni siquiera conocer mi versión. Porque cuando la busqué días después de calumniarme e intenté platicarle con pruebas, audios y mensajes lo que sucedía con la exmujer de Daniel, me dijo que no había nada de qué hablar y prefería dejar las cosas como estaban. Claramente ella había tomado partido por quien a usted más le convenía. Sé de buena fuente que también parte de su odio hacia mí y a mi familia es porque usted creía que no le dábamos información suficiente para su programa. Cosa que eso nunca sucedió, Pero bueno, si tanto quería saber sobre el estado de salud de Daniel,
nunca lo visitó. En 2 años, en 11 hospitalizaciones, de meses incluso, solo se paró una sola vez en el hospital y porque fue a acompañar a su marido. Le quedaba de paso. Pero sí quiero decirle y aclararle que fue Daniel el que tomó la decisión de no platicarle nada a usted ni a mis papás. En primera, no quería que usted se enterara por miedo a perder su trabajo. Y en segunda, porque no quería que mis papás se preocuparan, pues el estado de salud de mi mamá no era óptimo para recibir ese tipo de noticias. Daniel nos pidió a los hermanos y a Cristina, su ex mujer, no decir nada sobre una cirugía de pulmón a la cual entraría y a la cual no sabíamos si iba a salir con vida. Pero Cristina vio por sus intereses y rápidamente se nos adelantó con usted para ganarla como aliada. Y miren que lo logró. De esto y de todo lo que digo, tengo pruebas. Me parece increíble que diga que mi madre murió porque a todos nos llega la hora, porque estaba llena de ampollas y que sus hijos que vivían con ella no le dieron los cuidados necesarios. ¿Le consta? ¿Estuvo con nosotros en algún momento? ¿Acaso vio cómo nos desvivíamos por cuidar a mi mamá? ¿Y a Daniel después cuando enfermó? Pero señora, le voy a dar la razón en algo. Usted no tuvo la culpa de la muerte de mi mamá, ni tampoco fue su irresponsabilidad de dar información al aire en el programa en el que trabajaba Daniel, sin haber tocado base con la familia, con sentimiento, haber preguntado hasta dónde sí, hasta dónde no, qué opinan si decimos esta información, haber tenido la atención de tomarnos en cuenta como familia antes de soltar información tan delicada. Eso no la mató, pero vaya que complicó su estado de salud, muriendo 2 días después y con la peor angustia que una madre puede tener, saber que su hijo se está muriendo. Yo le pregunto, ¿se acuerda cuando les llamé desesperado para preguntarle por qué habían dicho que mi hermano estaba grave, si era información familiar, y que mi madre se había puesto mal porque ustedes revelaron sin consentimiento dicha información? Cuando en común acuerdo con Daniel hicimos hasta lo imposible por contener información sobre su estado de salud para que mis papás no se enteraran, porque sabíamos que esto podría complicar su enfermedad. ¿No se acuerdan? Cómo me gritaron que yo no era nadie para decirle qué sí y qué no decir a Pati Chapoy. Aun cuando mi mamá acababa de entrar en una crisis que complicó mucho más su estado de salud. Es una lástima que quien yo creía que era una institución en los espectáculos, como lo fue Pati Chapoy, termine resumida en una mujer dispuesta a acabar con la carrera de quien sea, llena de odios infundados, mentiras, calumnias y señalamientos injustificados en contra no solo de nosotros como familia, sino de tantas figuras del espectáculo. Yuridia, Casu, Carlos Cuevas, Alfredo Adame, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero a mí estas acciones solamente me indican una cosa, que lo que dicen todos los medios y el público incluso que tanto lo seguía, es verdad. Que con la muerte de Daniel, de mi hermano, su programa se ha ido a pique y que usted solamente está buscando la manera desesperada de conseguir rating, pasando por encima de quien sea. Pero como dije, la gente no es tonta. La gente sabe ya perfectamente cómo se maneja usted. Así que basta ya de sus calumnias, de sus amenazas, de sus señalamientos. Porque eso además es un delito, No le voy a permitir que nos vuelva a herir como familia. Y que le quede claro que cuando Daniel decía que era como una mamá para él, era en sentido figurado. O sea, no tiene ningún derecho de meterse conmigo, con mi familia, ni en temas que a usted no le corresponden. Como usted me dijo un día, Daniel ya no está. Bueno, como Daniel ya no está, ahora no tiene permiso de meterse con nosotros, con nuestra familia, y menos en temas que no le corresponden. Así que citando sus palabras, tal y como me las dijo en su programa hace unos meses, ¿sí se acuerda? Bueno, pues ahora yo le digo, ya párele,
Porque si no, el que va a hablar soy yo, ¿eh? Y créanme, tengo mucho que decir. Hoy nuevamente la señora Patricia Chapoy hizo